y considera un riesgo esta pequeña comunidad que hay aquí. Por aquí donde se saca los pasajes, y no sé con qué me encontraré dentro de ese establecimiento. Todos los percances, todas las trabas, todos los obstáculos que hay. No hay un entretenimiento agradable, que es un dolor de cabeza venir a los cajeros, y cuando los ves vacíos o como estos, que uno está pagado y otro sin comunicación, fuera de servicio, que si es un supermercado español, es el Swing Habana. Ya lo dice su nombre. Comenzamos nuestras andanzas recorriendo un poco la avenida D26 porque entre otras gestiones y quehaceres que tengo que hacer, estoy planificando el inicio de los viajes por toda Cuba acá en el canal. Entonces tenía que llegarme a esta zona y dije, déjame aprovechar la visita para documentarles una zona diferente de la ciudad. De hecho, miren, en mi opinión, esta parte de 26 tiene esta línea por donde pasa el ferrocarril y considero un riesgo esta pequeña comunidad que hay aquí, que tienen las casas justamente en la línea. Díganme algo, comenten ustedes ahí abajo que creen al respecto. Déjame hacer una pregunta, buenos días. Si yo sigo la línea por aquí, ¿a dónde salgo? Era 51. Ah, eso es 51. Ah, ya, gracias. Porque grande, pasar el cerro. Ah, ya, gracias. Bien, para que ustedes vean desde ahí cómo ya la gente se inserta a Puentes Grandes y no tienen que salir de esta parte de 26. Sí me gustaría aclararles y mencionarles que esta zona ve mucho movimiento, sobre todo aquel cubano en la parada que quiere coger un taxi o más bien una guagua. Ahí viene de hecho la 69, que aquí lo mismo, la gente va para el auto que para Boyeros y otras zonas de la ciudad de La Habana. Déjenme cruzar. También que aquí tenemos el clínico de 26. Por ende va a haber mucho flujo de estudiantes, de trabajadores del sector de la salud y también cubanos normales que tienen que atravesar por esta zona para moverse hacia otros municipios o hacia otros barrios mediante el transporte público. De hecho, el clínico me atrevo a decir que es una institución de la salud súper grande. Aquí, aparte de todo lo que les he mencionado hasta este segundo, se van a dar cuenta que hay muchas instituciones relacionadas con la parte industrial. Miren el viejo Ditú de 26 aquí. Estoy viendo ahí, están pagando por transferencia, pero ni idea qué es lo que están sacando ahora. Y aquí tenemos el famoso agrito de esta parte de la avenida. Yo antes le decía boutique. Este venía siendo como el pan mío de cada día porque yo trabajaba cerca de esta zona. Y le decíamos boutique por los precios de todo lo que ofertaban, ¿no? Mira, aquí hay sandías, calabaza, plátano, piña, zanahoria. Aquí naranja agria, mango. Y los precios, aquí están. Ya llegamos ya a la intersección de 26 con 51.
Aquí también bastante movimiento, sobre todo de autos, porque esta avenida se conecta con municipios, principalmente el de Marianao. Si seguimos en toda esta dirección. Y aquí tenemos esta tienda MLC, yo creo que la más grande de toda esta zona, que es el mercado de Puentes Grandes. Ocupa prácticamente toda una cuadra. Aquí tenemos la intersección con Santa Rosa y ya poco a poco se pueden dar cuenta que disminuye en movimiento la algarabía de los cubanos en la calle. Hoy lunes, un día de la semana que se reinicia absolutamente todo y todo el mundo tiene que volver al trabajo, a los centros de estudio y demás. Y con todo y eso, que sé que muchos de ustedes lo han notado a lo largo de muchos contenidos que hemos documentado, está ese % o ese grupo de la población cubana que no tiene un trabajo, que anda deambulando por las calles. Me lo han comentado en muchos videos. Oye, qué cantidad de gente en la calle sin hacer nada. Vamos a haber venido a este mercado, pero los lunes esos centros o esos establecimientos no abren. Es el único día que tienen de descanso. En una pizzería de aquí bien reconocida, todo pizza, que de hecho está súper llena. Me imagino que aquellas personas que vengan con niños al zoológico, que lo tenemos aquí a la derecha, hagan su parada aquí y almuercen, porque sí, tengo muy buenos comentarios del sitio, a pesar de que nunca me he sentado ahí, ¿ok? Buenos días. Por aquí donde se saca los pasajes para la isla. ¿Es aquí? No, por ahí no tiene Camille. Por allá. Le da la vuelta ahí hasta la puerta. La entrada del zoológico. Un lugar que, no sé, me llama bastante la atención en el sentido de que llevo muchos años sin visitarlas y no sé con qué me encontraré dentro de ese establecimiento. Así que si les parece bien la idea de hacer como una segunda parte de este recorrido, visitando exclusivamente solo las instalaciones dentro del zoológico, comenten ahí abajo en la parte de los comentarios. Bueno, ya se pueden haber hecho una idea de cómo funcionan las cosas aquí, aunque nada nuevo, los percances, todas las trabas, de todos los obstáculos que hay para viajar o para cualquier cosa dentro del país. Así que ya sé que muchos a lo mejor saben o tienen una noción de dónde pudiésemos ir o el destino que teníamos pensado, pero va a ser una total odisea lograrlo. Así que deseenme suerte y éxitos.
esta parte de la avenida es súper tranquila. Solo se siente nada más el sonido de los autos, de las motos. Incluso ahora vamos a pasar por la parte del cine Acapulco. Aunque en estos horarios no vean tantas personas, no puede faltar la presencia de negocios privados. Esto es una especie de cafetería. Y aquí está la gasolinera de Acapulco. Aquí tienen el cine Acapulco. Déjenme decirles que no hay un entretenimiento agradable en el país, económico más bien, del cual uno pueda decir, ok, tengo bastante ocio en el país y yo como cubano, como no hay más opción, opto por venir al cine a ver una película. Jueves y viernes, la segunda parte o la tercera, no sé, de Deadpool con Wolverine, le están poniendo ahí en el cine. Como les decía, además de la parte del cine, frecuento las obras de teatro a modo de unas cuantas horas de relajación y de ocio, porque sinceramente les digo, no hay otro entretenimiento en el país. Y de hecho, he ido a otras obras de teatro, pero nunca había ido a ver Cascanueces, que la vi recientemente. Si ustedes la han visto, coméntenme abajo en la parte de los comentarios qué les ha parecido esa obra. Me gustaría decir que entre los quehaceres que tenía pensado hacer durante todo este recorrido con ustedes era sacar dinero en el banco. Saben que es un dolor de cabeza venir a los cajeros y cuando los ves vacíos o como estos, que uno está pagado y otro sin comunicación fuera del servicio, es porque no hay dinero. Al mismo tiempo es un completo dolor de cabeza cuando vas al cajero a sacar efectivo, no hay efectivo, o por la cola te metes, qué sé yo, 2-3 horas para sacar dinero. Incluso optas por la opción de pagar por transfer móvil o por la banca remota en el caso de las personas que tienen iPhone, en establecimientos o en lugares donde vas a comprar un producto en específico, y muchos no te aceptan el pago por transferencia, porque si la banca remota, que si el iPhone. Bueno, yo les dediqué todo un video respecto a la bancarización, que si les apetece conocer más sobre este sector aquí en la isla, véanlo más adelante, que se lo voy a estar enlazando aquí en una tarjeta de información. Modo arrancando romerío, porque estamos estos días con la gripe y nosotros tenemos que aprovechar la medicina natural y tradicional silvestre que se siembra o que nace ahí mismo en la parte del exterior, ¿no? En los exteriores. Entonces vamos a agarrar un poco para hacer cocimiento. Ideal, se lo recomiendo cuando tengan gripe o resfriado. Seguro. Para esta zona de la ciudad, ¿para qué detenerse, como hemos hecho en otros contenidos, a ver la arquitectura, las casas, los edificios? Simple y llanamente de esos barrios de ensueño que a cualquier cubano le gustaría vivir. De hecho, para mí uno de los preferidos, si me dieran a escoger qué es lo único malo o la desventaja de vivir por esta zona, el tema del transporte. Ahora de las combinaciones, de qué ómnibus o de qué guagua de escoger, déjenme decirles que esto es un infierno salir de aquí para moverte para otros lugares de la ciudad. Se los digo sinceramente, vaya, yo prefiero ir a pie al Vedado y del Vedado coger algo para cualquier otro destino que quedarme aquí estancado y esperar las pocas combinaciones que tiene esta zona de la avenida. Loana, venta de ropa de hilo, y hay guayabera también, ¿no? Aquí tenemos el cementerio chino, que saben que cuando hicimos el contenido de Cuba y China, estuvimos aquí hablando un poco sobre él. Evidentemente forma parte de la cultura de ese país. Y aquí tenemos a la derecha, que ahora cuando nos acerquemos se los voy a grabar más de cerca, las famosas casitas de 26. Ya nos estamos acercando también al cementerio de Colón.
y a una avenida o a una calle bastante céntrica que es 23. Una tienda bastante polémica o que ha dado mucho de hablar en estas últimas semanas, que es Amistad y 26. Que si es un supermercado español, que si la pusieron en tiendas de dólares, ni idea, porque ahora mismo, después de mucho tiempo, es que vengo de pasada y miren a las personas ahí haciendo filas para entrar. Ustedes saben que cuando en Cuba se hace una novedad, ya sea un centro comercial, de un nuevo establecimiento de restaurante o algo por el estilo, rápidamente viene la gente a documentar, el cubano que tiene la posibilidad viene a comprar, porque ya después que pasan los meses, nada es como ayer, literalmente. Y eso se lo digo para casi absolutamente todas las cosas que se abren o se realiza una reapertura del sitio. Y aquí tenemos más de cerca las casitas de 26. Estas casitas llevan años, déjenme decirles, creo, no recuerdo cuándo estuvimos hablando sobre la historia de ellas como tal. Incluso ahora desde aquí, desde lo lejos, veo que tiene hasta arrendamiento, o sea, renta para cubanos en plan alquiler y toda esa cuestión. Bueno, aquí cerca de 23 y 26, un bar bastante llamativo por la temática, es el Swing Habana. Ya lo dice su nombre, un bar donde vienen muchas personas que tienen esa capacidad, esa mente abierta con sus parejas, a hacer un intercambio de pareja. Ya la palabra lo dice swing o swinger. Déjenme abajo en la parte de los comentarios si ustedes han vivido una experiencia así o han visitado un sitio como este. Así concluimos este recorrido por la avenida o calle de 26, transitando, como pueden ver, por la calle Línea, o sea que ya ingresamos a la barriada del Vedado. Déjenme en la parte de los comentarios qué les pareció, si les gustó todo lo que vieron, sus opiniones al respecto de todo lo que fuimos dialogando, y como siempre agradecido de que vean el video hasta el final. Para apoyarlo no olviden dejar un me gusta, compartirlo con un amigo y suscribirse a esta genial familia que, oye, ya yo he perdido la cuenta, pero siempre estoy al pendiente de eso. Gracias por 60.000 personas en esta familia de Dozers. Es increíble cómo va pasando el tiempo y ahorita prácticamente en un abrir y cerrar de ojos ya llegamos a 100.000. Vamos a ver si la logramos cumplir en este 2025. Recuerden que nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.